El servicio de transcripciones de Radio Nederland presenta «40 años de Radio Nederland», serie documental sobre la historia de la emisora internacional de onda corta de los Países Bajos. Mucha gente da en llamar a la radio como un milagro de las ondas. Hoy en día es el sistema de comunicación más rápido y sencillo de operar por medio de sofisticados equipos. Si echamos un vistazo a los comienzos de la radio, nos daremos cuenta de la importancia que tuvo y que tiene, y de lo agradecidos que podemos estar a los hombres que la descubrieron y que la hicieron. En esta serie documental intentaremos mostrarle paso a paso el camino que ha recorrido la radiodifusión hasta nuestros días, pero bajo dos objetivos principales que a nosotros personalmente nos atañen: las ondas cortas y la radiodifusión internacional holandesa, o sea, Radio Nederland. Porque la emisora internacional de los Países Bajos, situada en uno de los países más pequeños del mundo, ha desempeñado una función muy importante como precursora de la radiodifusión. Todos conocemos la misión y funcionamiento de las emisoras de radio nacionales y locales de frecuencia modulada y onda media o larga, pero hay otra más que le da la vuelta al mundo: las ondas cortas. Para hablar sobre el inicio, la importancia y la utilización de ellas a través de la historia, vamos a contar con un protagonista, Francisco de Mulder Bonello. Don Paco nació en Barcelona, España, de padre holandés y madre maltesa. Desde la puesta en marcha de la sección española iberoamericana de Radio Nederland en septiembre de 1947 hasta 1982, año en que llegó su jubilación, mucho nos tiene que contar sobre la radio. Muchos años han transcurrido desde el momento en que Francisco de Mulder Bonello fundó la sección de lengua castellana. No solo recuerda los hechos relacionados directamente con la sección, sino con el nacimiento de la radio. Junto con Don Paco, en su casa situada en la ciudad de Amersfoort, a unos kilómetros de Ámsterdam, vamos a comenzar esta historia de la onda corta en Holanda. Radio Nederland se considera como pionera, como precursora de las transmisiones de onda corta en el mundo. Es decir, no Radio Nederland en la forma actual, tal como la conocemos hoy día, sino como fue en aquella época que se empezó de una forma muy primitiva, como de todos es conocido, no solamente en Holanda, sino en todo el mundo. Desde luego, la onda corta es de gran importancia y es casi superfluo que lo digamos, sobre todo hablando desde Radio Nederland, desde Holanda, porque todo el mundo sabe que la onda corta es el medio de comunicación que acorta las distancias. La onda corta se instituyó, por así decirlo, como una necesidad para poder llegar hasta los lugares más apartados del mundo, para poder salvar distancias, para poder llegar hasta el otro lado de las montañas. Es decir, llegar hasta sitios en donde en aquellas fechas, y hablo de los años, de los comienzos de los años 20 y quizás últimos de la primera década, era totalmente imposible llegar hasta estos lugares. Es decir, se había llegado, eso sí, a través de la onda larga, porque la onda larga tenía también ciertas posibilidades de alcanzar lugares apartados. Pero lo difícil era no solamente salvar distancias, sino llegar a sitios recónditos. De modo que la importancia de la onda corta es archiconocida. Yo diría casi que la onda corta viene a ser quizás la coronación de los esfuerzos que se habían realizado en su tiempo para dominar este medio de comunicación. Y sin duda lo debemos todo eso a Appleton, ¿no?, que es el que descubrió la ionosfera, porque si no hubiera sido por él, no sé cómo hubiéramos llegado, porque todo el mundo sabe que también se propaga a través de la ionosfera, ¿no?, que se propaga de una forma distinta que la onda media. Claro, nosotros, los que hemos hecho radio en onda corta y hacemos radio en onda corta,
Sabemos todos muy bien que la onda corta es imprescindible, no solamente que es imprescindible, sino que es una necesidad, es una pura necesidad. Y dentro de esta necesidad, la gente se va a preguntar, bueno, ¿y por qué es necesario la onda corta? Si yo tengo un aparatito aquí que escucho la frecuencia modulada muy bien, o escucho las emisoras de AM perfectamente, es decir, la modulación de amplitud. ¿Por qué onda corta? ¿Y por qué onda corta si incluso se interfiere, si incluso no se oye con claridad? Pues sí, onda corta, porque si no, ¿cómo llegaríamos nosotros, por ejemplo, a transmitir a gente que está viviendo en parajes, como por ejemplo, hablando en América Latina, en todo el continente latinoamericano, hay lugares muy apartados donde no se llega de otra manera? La invención de la radio podemos resumirla de la siguiente forma. En 1888, el alemán Heinz Rudolf Hertz produjo lo que se dio en llamar las ondas hertzianas, que tienen una longitud de onda mucho más larga que la luz. En 1896, el inglés Oliver Joseph Lodge ideó un circuito resonante. Un año antes, el italiano Marconi realizó las primeras pruebas de transmisión. A comienzos de siglo se empiezan a desarrollar los primeros diodos y válvulas, y con ello las primeras comunicaciones inalámbricas. En Berlín, en el año de 1906, se celebró la primera Conferencia Internacional de la Radio, para asentar disposiciones en la actividad técnica y ejecutiva de la radiodifusión. En Londres se celebra la conferencia de la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, para comenzar a dividir y distribuir las radiofrecuencias. Era el año de 1912. Oliver Heaviside, matemático y físico inglés, especializado en electromagnetismo, luego de publicarse el trabajo de electricidad y magnetismo de Maxwell, se dedicó a elaborar esa teoría, lo cual resultó en la prueba de la existencia de las ondas electromagnéticas. Este hecho fue comprobado experimentalmente por Hertz en 1888. Heaviside había predicho también la capa ionosférica, que fue comprobada científicamente en 1925. La denominación ionosfera, elemento mágico y primordial para la propagación de las ondas radiales, proviene de dos palabras, del vocablo ion y del vocablo esfera. La zona de la atmósfera terrestre, que se extiende desde la estratosfera a unos 70 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, hasta la base de la exosfera a unos 600 kilómetros, está formada por iones y electrones libres, esto es, por átomos mutilados y partículas desprendidas de ellos en estado de gran enrarecimiento. La ionización aumenta con la altura, pasando por varios máximos consecutivos llamados capa D en la base de la ionosfera. Sobre ella, a 120 kilómetros, está la capa E, o de Kennedy-Heaviside. Más arriba, a unos 160 kilómetros, la capa F, o de Appleton. Y más alto aún, entre 260 y 350 kilómetros, se encuentra la capa F2. Una señal electromagnética que se irradia en una determinada frecuencia rebota en otra determinada capa de la ionosfera. De ahí que las ondas cortas, que operan en frecuencias muy altas, lleguen hasta la capa 2. La más alta de todas ellas. Y cuanto más alta sea esta, mayores saltos producen las ondas, entre la superficie de la Tierra y la capa F2. Y volviendo a la historia de la onda corta holandesa, la estación PCJ fue la primera en lanzar su voz a la ionosfera y a las ondas cortas en varias lenguas, entre ellas el español. This is the happy station Hilversum in Holland. Hola, radioyentes extracortistas en España, Canarias, Marruecos español y países latinoamericanos. Aquí Holanda, emisora PCJ, la estación de la alegría, con su emisión experimental. Siguiendo la historia de la radio holandesa en la onda corta, observamos la importancia que desempeñó. La creación y desarrollo de las emisiones radiales en dicho espectro que garantizaba la recepción en las áreas del ultramar. Desde los años 20 hasta la actualidad, las ondas cortas son empleadas por casi todos los países del mundo. Seguimos remontándonos en el pasado en la compañía de Don Paco, nuestro guía, por decirlo así, en esta historia de los 40 años de Radio Nederland. La onda corta en Holanda se inicia con la captación de la transmisión experimental
que tuvo lugar la noche del 11 al 12 de marzo de 1927 desde los laboratorios de investigación física que tenía Philips en Eindhoven. Aquí voy a hacer un pequeño salto, porque claro, la onda corta no nace sin más ni más por un experimento, porque se ha construido un transmisor y se lanza, sino que es una continuación, creo yo personalmente, del inicio de la radiodifusión, pasando de la radiotelegrafía, de la radiotelefonía, en Holanda, en los años 1910, 11, ¿no? Por esa época, es decir, en la primera década de este siglo. Habían muchos radioaficionados en Holanda. Radioaficionados, sí, aficionados que se dedicaban a captar transmisiones de radiotelegrafía, los mensajes de los barcos, los mensajes que se transmitían por radiotelegrafía, los mensajes Morse, etc. Pero, claro, para eso se necesitaban aparatos, receptores. Y los holandeses son precursores también de la onda media o de la AM, porque por aquellas fechas también existía en Holanda una gran afición. Yo leí recientemente una historia en la cual se habla de que hacia finales de la Primera Guerra Mundial había llegado a tal extremo el interés por captar transmisiones de radio, que se había fundado una asociación de radioaficionados que tenía incluso ya más de 1.500 socios. Mucho antes de la existencia oficial de las emisiones en ondas cortas desde Holanda, se hicieron bastantes experimentos. A finales de 1917, la fábrica de lámparas Philips comenzó a manufacturar tubos para radio. Basado en un modelo norteamericano, Philips modificó la versión de dichos tubos. Luego de varios inconvenientes, la empresa holandesa ganó la patente y, por lo tanto, el imperio de los aparatos electrónicos. En 1918, la rival holandesa de la Philips, la NSF, comenzó la producción de aparatos inalámbricos para ser empleados de barco a puerto y de puente a sala de máquinas a bordo de barcos. Gracias a esto, la NSF se convirtió en una de las mayores empresas de aparatos electrónicos en Europa. La Marconi, de Gran Bretaña, siguió siendo la más grande. En 1919, durante la Feria de Utrecht, el ingeniero e inventor holandés Steringa Itzerda, director de su propia compañía, la radioindustria holandesa, demostró públicamente el primer transmisor inalámbrico de telefonía en Holanda. Su estación emitía bajo las siglas PCGG. Itzerda operaba su estación desde Scheveningen, el balneario de La Haya, dirigiendo la mayoría de sus emisiones hacia Inglaterra a través del Mar del Norte. La PCGG transmitía conciertos en directo que fueron muy populares en Gran Bretaña, y entre 1919 y 1920 se hicieron tan famosos que el periódico Daily Mail comenzó a publicar su horario de emisiones. En abril de 1923, la NSF puso en el aire un sofisticado emisor telegráfico de onda larga de 4 kilovatios, haciendo de enlace con una estación de Bandung en la isla de Java. Sin embargo, la NSF no limitó sus actividades solo a las emisiones telegráficas de onda larga. En 1923, dicha compañía colocó en el aire el primer transmisor de mayor potencia. Para ese entonces, la PCGG de Itzerda desapareció por razones económicas y comenzó la NSF a transmitir sus propios programas. Debido a que el emisor de dicha compañía se encontraba en la ciudad de Hilversum, en las cercanías de la fábrica, el servicio de radio recibió el nombre de Servicio Inalámbrico de Radiodifusión desde Hilversum. En holandés se denominaba como la HDO. En vista de que Itzerda quedó fuera de competencia, la Philips Radio se mostró muy interesada en la NSF, que no solo podía fabricar transmisores y receptores, sino algo más importante, controlaba el acceso al canal radial de 1050 metros en Hilversum. Por eso, Anton Philips siguió su tradición, compró parte de la NSF, convirtiéndose rápidamente en 1926 en el presidente no solo de su empresa, sino de la NSF.
En junio de 1926, Philips Eindhoven comenzó a experimentar con un emisor de 300 vatios en los 90.56 metros. La recepción en Europa resultó ser un éxito. Luego de pruebas, el emisor PCJ de la Philips emitió en los 30 metros, banda de la onda corta que resultaba ser la más apropiada para cubrir las colonias holandesas tanto en el Caribe como en el Asia. El 11 de marzo de 1927, la PCJ comenzó a transmitir desde los laboratorios de Eindhoven. Su meta era no solo alcanzar el otro lado del Atlántico, sino las Indias Orientales holandesas, a 12.000 kilómetros de distancia. El transmisor con el cual se captó la primera emisión de onda corta fue construido por Philips. Era un transmisor muy especial también, que transmitió en 30 metros, que fue captado la noche del 11 al 12 de marzo del año 27 en la ciudad de Bandung, la isla de Java, por un holandés denominado De Groot, que trabajaba como empleado en telecomunicaciones en la empresa holandesa ahí en Java. Entonces, él captó la señal, mandó un telegrama a Eindhoven, donde estaba la Philips, el laboratorio, donde tenía el transmisor, diciéndoles que la recepción era brillante, que era muy buena. Entonces, empezó ahí, digamos, viene a ser esto el comienzo de la onda corta, porque al año siguiente empezaron a haber ya algunas transmisiones. Primeramente habló la reina para dirigirse a las Indias Orientales y más tarde también a las occidentales, y de esta forma pues vino a ser, por así decirlo, la mayor distinción que podían haberle hecho al ingeniero Antonio Philips en su tiempo, que fue el que inauguró este sistema de onda corta. Y más tarde pues surgió la FOHI, que era la idea que él tenía de aprovechar este transmisor para propagar sus productos y sus cosas al mundo. En realidad fue también una idea que le sugirieron los comerciantes de Ámsterdam y los navieros holandeses. Las compañías navieras, las compañías de aviación aérea, la radiodifusión, se unían, ¿no? Entonces, Philips quería necesitaba construir para su trabajo, pues también aparatos de radio. Philips fue uno de los que en aquella época empezó a construir pues aparatos receptores, y eso extendió también la difusión de la radio, tanto de onda corta como de onda media. Y por eso se quedó el nombre porque eran ellos los que habían empezado el asunto, y eran ellos los que transmitían a las Indias Orientales. De ahí la palabra. De las emisiones experimentales del emisor PCJ hay ciertos ejemplos memorables, como fue la retransmisión del programa de la emisora local de la BBC en Londres. Los británicos en el exterior escucharon una muestra de lo que hoy en día es el servicio mundial de la BBC, pero a través del emisor experimental holandés PCJ y con un programa local de la BBC. Otro momento memorable fue el 28 de abril, cuando se emitió en directo desde el Concertgebouw de Ámsterdam la Sinfonía número 9 de Beethoven en re menor. La señal se enviaba por medio de línea telefónica a la ciudad de Eindhoven, lugar donde se encontraba el emisor. En vista del éxito de las emisiones de prueba de la PCJ, la Philips comenzó un servicio especial para las Indias Orientales holandesas, bajo las siglas PHOHI, FOHI. Dichas pruebas se realizaron durante el invierno de 1927 hasta los primeros meses de 1928. Otro emisor de 40 kilovatios, el PHI,
comenzó sus servicios regulares en enero de 1929. En noviembre de 1928, Edward Startz comenzó a emitir a través de la PCJ su programa Happy Station, la estación de la alegría. A finales de 1929, tanto la PHOHI como la PCJ pudieron establecer definitivamente que contaban con una gran audiencia internacional. Escucharon 40 años de Radio Nederland, serie documental sobre la historia de la emisora internacional de onda corta de los Países Bajos. Realización Alfonso Montealegre y Jaime Báguena.